Comienza nuestro programa de hoy y en la entrevista que hoy tenemos con Antonio Salguero Carvajal, ahora lo comentaremos, pero antes de nada, hoy es San Juan y quiero felicitar a todos los Juanes y a la Juana. Por lo tanto, desde aquí, mi felicitación, donde se lo deben estar pasando muy bien en Badajoz porque son las ferias y las fiestas de allí. De modo que su alcalde, que es buen amigo, Fran Fragoso, pues también mi felicitación por seguir como alcalde, aunque sean 2 años. Y después ya se sabe, los cambalaches estos que se hacen en política, que cualquiera sabe lo que va a pasar, pero bueno, ahí está. Mi felicitación a todos los jóvenes. Y Juana, porque aquello de masculino y femenino aquí sí cabe. Porque tenemos precisamente un catedrático de literatura, Antonio Salguero, muy buena. Hola, Fernando. Que se utiliza muy poco ahora el neutro. Sí, bueno, son candidato corrientes lingüísticas, y ¿no? candidata. Que se dan, pues sí, bueno, eso no, así nadie queda sin nombrar. Eso, el neutro ha desaparecido en los políticos. Antonio, tú eres profesor catedrático de literatura, ya jubilado en el Instituto Augusta Emérita. Bueno, ya, sí, estoy jubilado, sí, pero he estado durante 28 años en el Instituto Emérita Augusta dando clases de lengua y literatura, ciertamente, sí. ¿Estuviste antes en algún sitio? Sí, por supuesto. Bueno, para empezar, yo no iba a estudiar esta carrera, pero llegué a ella por pura casualidad, ¿no? Iba a hacer turismo en el Colegio Covadonga de aquí. Sí. ¿Sí? Pero cuando estaba ya todo decidido, resulta que cierra el centro y tengo que irme corriendo a Cáceres, a la Facultad de Filosofía y Letras, y tuve la suerte de encontrarme con mis compañeros de COU que iban a estudiar una carrera llamada Filología. Les pregunto qué es eso y no me supieron explicar muy bien. Yo les pregunté, oye, ¿tiene idiomas? Me dijeron sí, digo, pues entonces eso estudio. Y así llego yo a la lengua y la literatura a través de la carrera de Filología, ¿no? Luego ya las clases de los 2 grandes catedráticos que había entonces en la Universidad de Extremadura en Cáceres, Juan Manuel Rozas y Ricardo Senabre, pues me hicieron que fuera cogiendo gusto por la literatura, ¿no? El teatro, la novela, la poesía, los ensayos, en fin. Yo creo que Ricardo Senabre es de los profesores de literatura más importantes de este país. Por supuesto que sí, porque era una persona que daba lo mismo lo que dijera, porque lo importante es cómo lo decía. Tenía una edición tan perfecta, tan llamativa, que todo el mundo se quedaba con la boca abierta cuando él hablaba, ¿no? Vino durante bastantes años como jurado, como presidente del jurado del Premio Ciudad de Mérida, de poesía, y en fin, ahí ya pues lo solía saludar y era un gozo hablar con él, sí. Y yo me llevaba relativamente bien con él, porque sé que era un buen amigo de mi padre. Sí, sí. Oye, lo apreciaba mucho, sí. Pero tú no te conformas con la carrera, haces el doctorado. Bien, claro, porque, no sé, era una persona muy inquieta, con mucha energía, y una vez que apruebo las oposiciones, pues me sobra tiempo por las tardes, una vez que preparo las clases del día siguiente, y necesitaba estar al día, seguir en el ambiente universitario, en fin, que decido hacer el doctorado. Y curiosamente, aquí tu padre tiene mucho que ver, porque resulta que esto le dije a un amigo mío, que por cierto no me acuerdo quién era, ¿no? Que quería hacer el doctorado, pero tenía un problema y es que no sabía qué tema tratar. Y entonces me dijo este amigo, pues vete a ver a Jesús Delgado Balondo. Yo entonces vivía en Badajoz. Y pensé, pero hombre, ¿cómo un simple profesor de literatura va a ir a ver a un poeta como Jesús Delgado Balondo? Pero claro, como me vi entre la espada y la pared, no tuve más remedio. Vivíamos a 300 metros en línea recta. Pues yo vivía al lado de la residencia sanitaria y él allí donde vivió siempre.
en la Plaza Héroes de Cascorro, ¿no? Y total que con la suerte que voy a verlo y me abren la puerta. Claro, yo con 23 años, profesor de literatura, ya para empezar le llamó la atención, ¿no? Claro. Y entonces le digo a lo que iba y enseguida me hizo pasar, nos sentamos allí en la camilla que tenía él con su falda, su brasero, su badila, que le encantaba, incluso escribió artículos sobre eso, y enseguida se acordó de una revista llamada Gébora, que habían publicado de 1952 a 1961 el poeta modernista Manuel Monterrey, que era relojero sí, de la joyería Buiza, y Luis Álvarez Lencero. Un proyecto precioso que llevó la poesía no solo elaborada en Extremadura, sino también en España, por toda España, Portugal, norte de Marruecos, Europa Occidental y toda Hispanoamérica, tanto América Central como el del Sur. Incluso llegó a Estados Unidos. Y entonces la verdad es que él me dejó, de los 83 números, pues me dejaría 60 o 65, porque él era muy generoso conmigo, se portó estupendamente bien, confió siempre en mí. Yo, por cierto, le correspondí devolviéndole absolutamente todo lo original. Él me permitió fotocopiarlo y yo le devolví todos los originales, no me quedé absolutamente con ninguno. Entonces, pues tardé 3 años en hacer aquel trabajo, lo presenté como tesina en el año 90 en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. Hice 2 años luego de doctorado, que no se podían hacer en menos de 2 cursos académicos, pues por ejemplo asignaturas como situación del español actual, la comedia de buenas costumbres, el teatro de Torres Naharro, en fin. Y cuando terminé, otra vez me fui a ver a Jesús Delgado Alondo, porque digo, ¿qué hago de tesis, no? Quise hacerla de revistas poéticas de los años 50 en Extremadura, pero el catedrático me dijo que no iba a tener suficiente documentación y entonces pues fui a ver a tu padre, ¿no? Y enseguida pues, me dijo que por qué no hacía la tesis sobre su poesía. Digo, hombre, es mucha poesía para poco investigador. Le dije, yo, anda, y él, con la voz que tenía él, anda ya, hombre, que has hecho un trabajo estupendo de Gébora, me has recordado cantidad de cosas que se me habían olvidado de aquellos años tan felices y eso o sea, que no, hombre, que tú las haces, que yo te dejo toda la documentación. Total, que yo vivía en Mérida ya, y vine todo el camino pues diciéndome que dónde me había metido, porque, en fin, me consideraba un investigador todavía, un principiante, ¿no? Y sin embargo él luego me dejó toda la documentación. Estuvimos muchas horas hablando, muchos sábados por la tarde, allí en la mesa camilla. Alguna vez nos sentábamos en el salón de casa y me contó pues toda su experiencia vital y toda su experiencia poética, que era mucha. Y ya cuando murió en el año 93, que ya yo pues 1 año y pico por ahí con la tesis, ya tenía toda la documentación y él pues me había contado muchísimas cosas sobre su vida. Entonces pude seguir y terminarla pues en el año 98, 1998. Las obras completas las conoció él, me parece, ¿no? No las conoció. ¿No? Las obras completas me las encargó la editora regional en 1998, unos meses después de terminar la tesis. Y no pude terminarla hasta 2003 porque tuve un grave problema de salud del que me recuperé, gracias a la ciencia, ¿no? Y entonces, ya digo, se publicaron en el año 2003 los 3 tomos de las poesías completas. Que, por cierto, hace poco he subido a mi página web y se puede consultar en el advertido. Yo ya lo estoy consultando, ¿eh? Hombre, ahí hay un trabajo de muchos años, ¿no? Y luego me he encontrado un estupendo colaborador, el profesor Luis Martín, que es un técnico extraordinario y además con sensibilidad, ¿no? Él, cuando digo pon esta imagen, la otra, algo así, de otra, él me lo mejora, ¿no? Siempre, ¿no? Y enriquece la página. Y el formato es totalmente de Luis Martín, ¿no? El contenido es totalmente mío, pero el formato es del profesor Luis Martín. Entonces hemos conjuntado las dos cosas y la verdad que hemos echado muchísimo tiempo. Pues te voy a contar una cosa que tú no sabes. Que mi padre yo creo que tendría ganas de matarme. Porque lo que estás contando de las revistas, en la zarza, bueno, yo no tenía un duro. Y entonces cada vez que mi padre compraba los periódicos, cada vez que tenía muchos periódicos, pues yo iba a venderlos al sardinero. Y un día le vendí las revistas Índice. ¡Ay, madre!
para que la volvieran en sardina. Madre mía. Pues el mosqueo que cogería sería grande, ¿no? Porque, hombre, eso Él se enteró ya es después. un pecado Se enteró mortal en literatura. Por eso hombre. escribí yo aquello del artículo Envolver el del Joyo pescado Niño. con la Yo revista Índice, ¿no? Se la vendí Sí. a Juan Manuel, que era el pesquero, el sardinero de la Zarza, Vaya ocurrencia. a 2 o 3 pesetas el kilo, ¿me entiendes? Para poder tomar una copa de vino, no te digo bastante. Sí, este es el primer tomo de las poesías completas de Jesús Delgado Balondo, ¿no? Y tienes ahí más libros tuyos, enséñanos. Sí, bueno, ahí, Cuéntame. ahí lo iré enseñando poco a poco, sí. Bueno, este es el trabajo sobre la revista Gébora de Badajoz, publicado por la Eso tengo yo en Diputación casa, sí. Provincial, ¿no? Muy interesante ese proyecto tan altruista y tan interesante de Manuel Monterrey y Luis Álvarez Lencero, ¿no? Sí. Luego ya voy a enseñar alguna cosa más, ¿no? Bueno, la síntesis de mi tesis doctoral, que tiene 861 páginas, en tamaño A4, pues la tengo hecha aquí, en este librito de 400 páginas, aunque el formato es la mitad que el de la tesis, ¿no? Yo lo mejor que se ha escrito de mi padre. Bien, hombre, la verdad es que ya digo, ha sido la síntesis de un trabajo muy largo y entonces exhaustivo, porque la documentación que él me dejó y que luego pude yo conseguir también por mi parte, alguna más, pues tiene en la tesis doctoral nada más y nada menos que 92 páginas en tamaño A4. O sea que la documentación de la que dispuse fue amplísima, ¿no? Y gracias a eso, a él que me dejó todo. Yo iba con un maletín que tenía todavía la pegatina de Aviaco, de cuando fui con mis amigos en el Paso del Ecuador, cuando tercero de carrera, a Canarias, y en donde él me abría la parte de abajo del mueble donde tenía allí su documentación, y cogía, lo llenaba, iba a casa, lo clasificaba, lo fichaba y se lo devolvía. Abríamos el mueble, él ponía donde estaba el hueco lo que llevaba y sacaba otra, así hasta que terminamos, ¿no? Él muy contento de que pudiera hacerlo, ¿no? Y entonces dispuse de mucha documentación. Y, hombre, le eché también muchísimo tiempo, ¿no? Fueron 7 años muy... ¿Has escrito poesía? Yo sí, yo tengo un libro titulado Versos de Amor y Vida, que me publicó la imprenta Boisu, y luego tengo 2 libros más, Poemas de la Esperanza y www.lindomundo.com, que no los tengo editados en papel, los tengo en mi blog de literatura. Se titula La enseñanza es el contagio de una pasión, la literatura no se enseña, se contagia, ¿no? Ahí tengo, sí. Y tú, como no paras, el último libro que Sí. lo presentamos aquí, que es este. Sí, Mérida Abarcables, Mérida Abarcables, 1950, 1960. 1960. Sí. El título. Bueno, hablamos de aquí, vamos a hablar de este libro, porque el libro comienza desde el ayuntamiento, en política, en comercio, en periódicos, en revistas, en todo. 30 apartados sí me salieron de vaciar el semanario Mérida y la revista de la feria El principalmente. semanario de Mérida yo lo tengo los 2. Es que hay 2. ¿Sí? Uno, Pues sí, yo tengo los 2. Uno del año 1929 al 31 y el otro del 52, me Sí, parece, sí, al al 53. Yo tengo los 2. 55. Y los dos que tengo son originales. Uh-huh. Los 2. Bien, pues curiosamente ese seminario llegó a mí, el seminario Mérida llegó a mí a través de Jesús Martínez, que me avisó de que un boticario de la Arroyo San Serván tenía el semanario Mérida. Madre, no me diga, total, que fui a verlo. Si lo necesito. Sí, muchas gracias. Y resulta que este hombre, sin conocerlo ni nada, me lo llevó hasta casa y todo. O sea, una cosa increíble. Y luego le avisé a la biblioteca del Estado de Jesús Delgado Balondo, avisé a Aurelio de que tenía, digo, mira, pídele permiso a este hombre y en un momento para fotocopiarlo es fundamental este documento. Total, que así lo hizo y sí, señor. Manuel Cabezas, creo que se llamaba este hombre. Boticario, y generoso 100%, ¿no? Y total que la biblioteca, está en la biblioteca Jesús Delgado Balondo también, el semanario Mérida, muy interesante, muy bien escrito, muy impresionante. Se saca una cantidad de información, tiene 110 números, y ahí pues saqué muchísima información, o sea, para el libro, ¿no? Que en una ocasión hay un apartado
de esas reseñas que hay pequeñitas, que nació el que en aquel momento, que era muy amigo mío, era consejero de Cultura, Francisco Muñoz. Ah, Francisco Que Muñoz. el padre era profesor de francés aquí en Sí, Mérida, aquí en Mérida, sí. y nació en el Hospital San Juan de Dios, no me acuerdo qué fecha es, 52, 53 sería, Sí, sí. porque es del periódico. Y habla de que ya el niño se encuentra en perfectas condiciones. Sí, y la todo madre. eso, sí. Había, la verdad es que hay, en ese periódico, para Mérida es buenísimo. Hay uno un poco mejor que él, que este periódico, pero es del siglo XIX, Ah, sí. que es el periódico La República, La República. donde hay desde el año 1897 hasta el 1905. Y es semanal. Creo que en uno de tus libros hablas de él, ¿no? Sí. Sí, Habla de ese periódico, es impresionante. El que más datos da por las fechas que son. de todas formas, digo que este pues tiene mucha información, bueno, buena tiene mucha. parte. Es eso, ¿no? Y de todo, claro, yo lo hacía y luego fui colocándolo por apartado y me salieron 30. O sea que, y en este, porque estoy ahora haciendo el segundo libro de la trilogía Mérida, ayer, Augusta, Mérida, que lo he copiado, de alguna forma he cogido la idea de la leyenda que hay allí en la Plaza de la Loba, que pone, ¿no? Sí. La ciudad de Roma, la ciudad de Mérida, de ayer, Augusta, Mérida, ¿no? Y entonces este es el primer libro de la trilogía Mérida Abarcable 1950-1960. Estoy haciendo ahora Mérida Laboriosa 1960-1970 y si puedo pues haré Mérida Festiva 1970-1980. ¿Y anterior por qué no? Bueno, pues ¿Por qué te has porque metido en Mérida yo, anterior? porque, en fin, yo he hecho bastantes cosas también de Mérida relacionadas con la poesía y todo eso, y resulta que tengo mucha información de los años 50. Anteriormente no tengo nada, entonces. Pues en el periódico La República, el director Antonio era Luis Moreno Torrado, Me suena, ¿eh? que era de Salvaleón, y era un periodista extraordinario. Y lo que hace un día sin darse cuenta él ya, imagínate, había muerto hace 100 años casi, ¿no? Y sí, casi. Pero los periodistas, los escritores, todos tienen su pequeña soberbia. Y un día alguien se metió con él y él publicaba absolutamente todo, ¿eh? Los otros periódicos que se metían con él lo publicaba también. Y lo que hace fue, él lo quiso subrayar un poquito nada más para que lo leyera el que iba, pero yo lo que hace. Y es que resulta que todos los seudónimos del periódico eran suyos. O sea, que el único que escribió el periódico era él. Y era un magnífico poeta, te lo digo porque yo tengo fotocopias de ellos para dejártelo. Tiene cantidad de libros de poesía. Lo que no he sido capaz de dar con ninguno. En algún sitio habrá. En la biblioteca Luis Moreno Torrado de Salvaleón, ahí no hay nada, pues yo lo he preguntado. Y yo escribí varios capítulos en los viejos tenarios menitenses sobre Luis Moreno Torrado. Sí. Y era un magnífico poeta. Entonces, tú estás ahora metido de pleno en conocer Mérida desde otros puntos de vista. Por supuesto. Sí, una cosa muy interesante, ¿no? La Mérida de los años 60, que es la Mérida industrial. Sí. Cuando Mérida toma una gran relevancia, ¿no? En los años 50 era un pueblo grande de 23.000 habitantes. Además, no digo lo de pueblo grande yo, lo dicen en el semanario Mérida. Y luego pasa, pues bueno, a los 40.000 habitantes y más, ¿no? Entonces, había una actividad tremenda aquí en Mérida. Había paro. Y había tal cantidad de industrias que no había paro entonces, no había. Y en fin, que luego también había una buena actividad literaria, con las fiestas de la poesía, las actividades del liceo y de otros círculos. En fin, que era una época muy, muy llamativa y estoy disfrutando en realidad, a pesar de que ya llevo un montón de horas dedicadas a este tema, ¿no? Pues también te recomiendo que hicieras, no una tesis, pero sí un trabajo, porque nadie lo ha hecho. Ahora que tienes tiempo tú, puedes hacerlo, y documentación sobre eso tiene que haber y hay. Actualmente el museo
era el Teatro Ponce de León. Sí. En Ponce de León estamos hablando de que duró desde el año 1850 y tanto hasta 1929, es decir, que estamos hablando de 70 y tantos años de teatro, de zarzuela, de opereta, allí en el Teatro Ponce de León, actualmente Sí. el Museo Visigodo. Pues tengo casualmente en Mérida Barcable un poema de Baldomero Díaz de Entresoto a la desaparición del Teatro Ponce de León, sí. Interesante, sí. Eso fue en el año, Hay cantidad fue en el año 29. de detalles muy Fue interesantes cuando que a María todos Luisa los... Grajera hace el Teatro Cine María Luisa. Ah, sí. También sale una fotografía del teatro, sí. Muy interesante también, sí. Sí, se descubren cosas muy curiosas e interesantes, ¿no? Que los amantes de Mérida pues les encanta y que muchas de ellas no conocen. Por eso estos trabajos sacan a la luz muchas cosas, muchos detalles que luego pues resultan sorprendentes muchas veces, ¿no? En Facebook hay un grupo que tiene, me parece, 5.000 y algo, que se llama Me gusta gusta Mérida. Mérida, sí, sí. No sé si Fotografía. estarás ahí metido. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí tienes Sí. miles de... Yo he sacado miles de ahí Fotografía. de fotografías, Sí. pero miles. Sí, sí, sí. Tiene muchas fotografías De de Mérida. Mérida antigua y curioso porque además viene muy bien conocer el aspecto que tenía. No ya los lugares en sí, que interesan, sino también el aspecto que tenía Mérida, ¿no? Lo que ha cambiado Mérida con relación a ahora, ¿no? Antes pues había muchísimas deficiencias, la verdad que sí, ¿no? Ahora el ayuntamiento hizo muchísimo, yo no sé cómo pudieron hacer tantísimas cosas, porque había que atender a todo porque es que faltaba de todo. Faltaba de todo. Hay una anécdota de un personaje. Los personajes de Mérida yo me ha gustado siempre estudiar sobre ellos, que era Tomás Lancho. Tomás Lancho era el bisabuelo de Ignacio Sánchez Amor. Vino de Cañamero en el año 1870 y tanto, y puso un comercio que llamaba el Comercio de la Verdad, en la calle San Francisco. De que después se lo vendió al padre de Pedrito, y después lo tuvo Pedrito. Y hay lo encontré, tú sabes que muchas veces estás investigando y encuentras una cosa de casualidad. Sí, sí, claro. Cuando estás Sí, en que, el no archivo, que no es el tema que está claro, buscando. estás viendo una cosa y te encuentras otra. Sí. Y me encuentro con una del Ayuntamiento de Mérida, un pleno del Ayuntamiento de Pleno, que viene Alfonso XIII a visitar Mérida. Entonces hay que ponerle esto, hay que ponerle lo otro. Entonces Tomás Lancho dice que de eso ni habla. Él era monárquico, era republicano total. Y además de la masonería emeritense. Dice que al rey ponerle florecitas que se las pongan los emeritenses, que se las pongan los comercios que son los que van a ganar dinero. Que a él le parece muy bien que los recibamos al rey, pero empedrando desde la estación hasta el ayuntamiento. Y eso quedaba para el pueblo. Y se aceptó. Y se empedró. No, se aprovechaban estas cosas para mejorar un poco la ciudad o la población, indudablemente sí, es cierto. Sí, y además en Mérida te vas a encontrar con muchas cosas en Mérida que no te puedes imaginar. Sí, sí, sí. O sea, da tantos años da para mucho, ¿no? En fin, es que sobre todo, sobre todo lo que son los periódicos, ¿no? La importancia que tienen para reconstruir la historia. Es porque es que es diario. Y entonces te cuentan detalles de la vida cotidiana, ¿no? Porque los grandes detalles todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí. Pero los detalles de cómo se vivía en Mérida, la gente corriente, pues solamente se encuentra en quien te lo cuenta todos los días, ¿no? Y entonces hay cantidad de cosas, como digo, interesantísimas, ¿no? Entonces, el segundo tomo, ¿de qué basta? ¿Te pones este primero? Sí, bueno, nada... Tengo aquí, que por cierto, me lo tienes que dedicar. Sí. ¿Qué todavía me lo has dedicado? Sí, sí, como digo, ahí está el índice. ¿Lo dedicas a tu mujer? Sí, y a mi nieto, que han nacido en Mérida los dos, entonces se lo dedica a los dos. Aquí habla pues del ayuntamiento, de los problemas que hay, de la situación social, del costumbrismo, del cuartel de artillería, de la poesía en Mérida, de la docencia, la feria, la religión, la Semana Santa, la cultura, el arte y la diversión, la industria, el Plan Badajoz, la hermandad, la crítica, el liceo, el cine, el teatro, la sociedad,
la moral, la política, los toros, la sanidad, las comunicaciones, el turismo, la radio, las curiosidades, el deporte, biografía, imágenes y reconocimientos, caramba. Sí. O sea, que no te has quedado... Sí, no me te has queda quedado nada poco. atrás. No, pero ha sido mayormente, no es que yo hiciera primero el índice y luego buscara, ¿no? Sino que busqué y luego fui repartiéndolo y me salió esa Es que distribución, esto, ¿no? cada capítulo de esto es para hacer un libro. Bueno, claro, por supuesto que sí. Lo único que ocurre es que yo no tenía pretensión de hacer un trabajo de investigación en toda regla, porque eso lleva años y años. Ella muchos. Y yo ya he hecho varios y yo ya no hago más trabajos de investigación tan profundos y tan detenidos, ¿no? Porque ya digo, es muy laborioso, exige muchísimo sacrificio, ¿no? Y entonces esto era una cosa, digamos, más ligera, ¿no? Que también para la lectura pues es estupenda, porque esto se lo lee cualquiera de una sentada. De una ¿no? sentada, sí, yo me lo tengo ya leído prácticamente. Así. Sí. Lo que sí iba a decir para el público que nos esté viendo es que si quien quiera tener este libro lo reparten gratis en la biblioteca Juan Pablo Forner de la calle John Lennon. Que se dirijan allí a la biblioteca, la persona allí que está atendiendo al público y que pregunte dónde puede conseguir un ejemplar gratuito, ¿no? Sí. O sea, que en la librería no lo hay. No lo hay en la librería, lo tiene solamente el Ayuntamiento de Mérida, que ha sido quien lo ha editado, claro, sí, por eso, ¿no? La Diputación, ¿no? También. Bueno, la ha editado el Ayuntamiento de Mérida y la ha imprimido la biblioteca, la imprenta de la Diputación. Ha hecho, ¿no? Sí. Entonces, por eso está repartiendo gratuitamente, ¿no? En fin, de todas formas, no es solo a lo que me dedico y en lo que me entretengo, ¿no? Sino también tengo una web que se titula Extremadura, 21 siglos de poesía, que es la que has dicho tú antes, que, en fin, eso es un trabajo de 30 años, sin más, ni más ni menos, ¿no? Desde que me interesé por la literatura en Extremadura cuando empecé el doctorado, porque yo quería estudiar la literatura de mi entorno, no por regionalismo, ni nacionalismo, ni nada de eso, sino simplemente que había estudiado ya la literatura española y quería estudiarla más cercana a mí, ¿no? Entonces descubrí, oye, que había escritores de primera fila. Y de hecho, en la literatura española siempre hay algún autor de primera fila en cada época literaria, ¿no? Y ahí aparecen también en este libro que se titula Panorámica Poética de Extremadura, que es la base de mi página web, de Extremadura, 21 siglos de poesía, ¿no? Donde pues aparecen los grandes escritores extremeños y luego otros que no son conocidos a nivel popular, como pueden ser los poetas árabes del reino Astasí de Badajoz, o las lápidas funerarias de Augusto de Mérida, donde dice Rodríguez Moñino que empieza la poesía en Extremadura. Pues claro, en un principio las lápidas ponían aquí yace Claudio Mario de la familia Papiria y que murió con 37 años, que la tierra te sea ligera. Pero es que luego con el tiempo empiezan ya a introducir sentimientos. O tú, caminante, que pasas al lado de esta tumba, compadécete del niño que está aquí enterrado y del dolor de sus padres, ¿no? Y que te sea la tierra ligera, ¿no? Entonces ya ahí hay sentimientos. Que irse al cementerio, te encuentras allí te encuentras sí, sí, es verdad, y cosas curiosísimas, como por ejemplo, aquí en los columbarios se puede ver una inscripción donde pone Lucio Reburio, legionario de 81 años, aquí yace, que la tierra te sea ligera. O sea, es increíble que un legionario durara 81 años, que no hubiera sucumbido en alguna batalla, ¿no? Y que luego que en aquella época durara alguien 81 años. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces ahí empieza la poesía en Extremadura, cuando esa información pasa ya a tener contenidos poéticos, ¿no? Y luego, como digo, los poetas del reino Astasí, muy interesantes, ¿no? Después poetas en el Renacimiento como el capitán Galdana, un grandísimo poeta, Luisa de Carvajal en el barroco, por ejemplo, Juan Pablo Forner, de todos conocidos en la literatura neoclásica, Carolina Coronada en el romanticismo, en fin, luego Gabriel Galán, Luis Chamizo, todo eso, Manuel Monterrey, en fin, Eugenio Frutos, muy amigo de tu padre,
Sí. Luego tu padre también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Lencero y Pacheco, con el que formaba el triángulo poético extremeño. De Luis Chemizo en mucha literatura nacional no viene. ¿Eh? Bien, pues, Es un pues periodo, ellos se lo es pierden. un reconocimiento regional, pero ya pues hay quien lo critica, ¿eh? Bien, bueno, pues porque no lo habrá leído bien o no le ha cogido el sentido de su poesía, ¿no? Pero tiene un hondísimo sentimiento, es muy original en la exposición y, y la verdad es que tiene calidad su poesía. Lo único que ocurre que, claro, si lo rechazamos porque es tradicionalista, es conservador y no sé qué, bueno, pues eso ya no es un análisis literario, eso es un análisis distinto. Yo lo he analizado literariamente y ahí se demuestra que lo lea quien quiera y luego que quiere alguien analizarlo políticamente o socialmente, lo que sea. No, políticamente eso no, porque políticamente eso, no era conservador, como un sabes. poeta puede ser maravilloso, sea comunista o franquista, me da exactamente igual. Exactamente. Por eso yo no distingo. Yo si es poeta y si Ya merece está. la pena, pues lo introduje en mi panorámica poética de Extremadura. Yo no tuve nada que ver si era más religioso, menos religioso, más de izquierda o más de derecha, ¿no? O sea, Ay, no. entonces así está clarísimo. Y luego, bueno, pues poetas como Félix Grande, ¿no? Que, en fin, ya en los últimos años vino bastantes veces porque se le invitaba con frecuencia, ¿no? Luego un amigo, muy amigo de tu padre, que considera a tu padre un padre, que es Jaime Álvarez Buiza, Sí, en la sí. poesía de la transición, o José Miguel Santiago Castelo, que también lo apreciaba, se apreciaba muchísimo, ¿no? O José Antonio Zambrano, que dice que no podía pasar una semana sin hablar con tu padre por teléfono, ¿no? Bueno, ahí estaba también Martínez Mediero, el gran autor teatral, Esa también era íntima amiga. que en su discurso de agradecimiento por la medalla de Extremadura mencionó solo una persona, a Jesús Delgado Alondo, diciendo que era la persona más sabia que había conocido. Yo se lo he preguntado a ellos y me acuerdo lo que me contestó Tomás Martín Tamayo, otro de los jóvenes aquellos que También es muy amigo de tu padre, lo nombró asesor cuando él era consejero de Cultura, ¿no? Y dice de mi padre me acuerdo muy frecuentemente, de Jesús Delgado Balondo todos los días, me dijo. Pecellín pues lo consideraba una persona excepcional, ¿no? En fin, que entonces eso, ¿no? Luego en la poesía de la renovación pues tenemos ahí a Ángel Campo, a Luciano Feria, a Ángel Valverde. Al campo. Perdón, a Álvaro Valverde. Murió muy joven. Murió demasiado joven, sí, con 51 años, 52. Yo creo que mi padre le dedicó el último libro, Huir. Sí, le dedicó. Bueno, hizo la edición en su colección, su editorial, Los Libros del Oeste, ¿no? Lo hizo él, ¿no? Sí, por cierto, estuvo en contacto conmigo y en fin, intercambiamos. Ahí yo le di una serie de unas frases y eso que luego él colocó también como preámbulo. Y tú ahora estás también interviniendo en ciertos actos literarios, sí, ¿no? vamos, por ejemplo, hoy me has invitado tú, bueno, pues lo atiendo, ¿no? Le he presentado un libro a Pilar Fernández, titulado Mi París, le he presentado otro libro y le he hecho la edición a la madre de una compañera mía, para que no habite el olvido, que ahí en la iglesia de Trujillanos, yo iba hablando, la hija iba recitando y luego intercalábamos canciones del coro Ad Libitum. Una cosa muy curiosa en la parroquia, en la iglesia de Trujillanos. En Montijo estuve hablando de tu padre, porque me invitaron a una feria, una semana cultural que tienen de González Castel, que era el poeta montijano, también amigo de tu padre, que fue uno de los que me envió tu padre para conseguir los números que él no tenía de la revista Évora. Y vete a Montijo, a la viuda de González Castel, que debe tener. Allí me presenté, mire que vengo de parte de Jesús Delgado Balondo, ¿ha visto tiene usted algún número? Y me dio la mujer 3 o 4 números de la revista Évora. Y así, luego me fui a Ciuchal a ver al marido de Maiflor. Sí. Yo no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que recitaba estupendamente a Chamizo, ¿eh? Y también Yo creo que el que mejor recitaba a Chamizo era Demetrio Barrero. Sí, Demetrio Barrero, indudablemente, sí. Y total que así conseguí reunir los 83 números de la revista Évora. ¿Sí? Una revista, como digo, y un trabajo muy interesante. Y luego, en fin, pues luego para terminar ya,
Pues en la panorámica poética de Extremadura también pues tengo a los poetas de final de siglo, como Irene Sánchez Carrón, en fin, Rodríguez, en fin, ahora, de momento también he introducido a Rufino Félix, porque aunque no es, él es de los años 50, pero él empieza a publicar en aquella época, es cuando empieza a publicar, ¿no? Sus primeros libros, ¿no? Entonces, en fin, como sabemos, pues tiene un valor estupendo. En el periódico Mérida, ahí tienen una querella entre dos. Sí. Entre Rafael Rufino y Fermín Ramos. Sí, ahí viene, aparece ahí en Mérida Abarcable. Te lo digo porque por el cine, una cuestión de cine. Su guerra particular. Sí, por una, digamos, una discusión por críticas de películas y eso, ¿no? Sí. Vamos, una discusión, digamos, totalmente pacífica, ¿no? Indudablemente, ¿no? Sí, y entonces, como digo, en la década de los 90 tengo incluido al lado de Irene Sánchez Carrón, que es una poeta mucho más joven, a Rufino Félix. Luego ya en la década del siglo XXI, pues allí a Daniel Casado, José Manuel Díaz, Antonio Reseco, en fin, gente ya que está escribiendo ahora mismo. No paras, ¿eh? No paramos, ¿no? Porque, en fin, siempre las relaciones establecidas en tantos años, pues siempre conocidos, pues te piden colaborar con cosas y no. Luego, en los últimos 25 años he estado en la tertulia literaria Gallos que Bran Albores. Desde que la fundamos, pues Rufino Félix, Jesús Martínez, Eladio Méndez y el padre Miguel Conbarros. Fundamos los 5 la tertulia literaria Gallos que Bran Albores, que llega hasta ahora mismo, ¿no? O sea que también he estado... Os seguís reuniendo. Nos seguimos reuniendo, aunque tenemos hemos decidido parar un poco para retomar fuerzas y continuar más ya la próxima temporada, ¿no? Pero sí, llevamos 25 años reuniéndonos para hablar de poesía, o sea que es una gran consecución, ¿no? La verdad es que Mérida es una fuente de cultura impresionante. Es impresionante, sí, es verdad, ¿no? Y yo me di cuenta ya en el año, desde que yo estoy aquí desde 1987. Y con el tiempo, pues tanto pasar al lado de los monumentos, pues empieza a llamarte la atención, ¿no? Y te das cuenta que hay una conjunción de historia y poesía tremenda en Mérida, ¿no? De ahí que hiciera luego el itinerario poético de Mérida, que es una ruta literaria para escolares con 9 paradas, ¿no? Y luego más tarde hiciera el itinerario monumental de Mérida con 6 rutas literarias, donde se pasa por 26 monumentos. Bien, este se puede conseguir en la asamblea, se le pide a los conserjes que están allí a la entrada, gratuitamente. O sea que curiosamente los 2 libros quedan gratis, eso sí que está bien. Eso sí. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que hayamos tocado todos los temas habidos y por haber. Sí, hombre. Y oye, que sigas, porque este libro lo tengo que seguir leyendo y que me vas a dedicar, pero ahora mismo. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti y a él. Y nada, desearles a todos ustedes una feliz jornada y hasta el próximo miércoles, que volveremos a estar, no sabemos con quién, pero con alguien seguro. Mérida 102.1